Vamos a retomar la historia por donde la empezamos el otro día. Básicamente, después de todos los hechos, vamos con los historiadores encuentran este monolito. ¡Qué guay! Esto va apenas sin delay. Vale, los investigadores se quedan perplejos, no es nada parecido nunca. Y aparece un idioma extraño. Un investigador de los que son llamados se acuerda de algo parecido. Se acuerda de una secta de Estados Unidos en el pantano que la secta hace sacrificios humanos. La cosa es que la secta venera a un tatám. Un tatám sería unas piedras unas encima de otras. Hacen sacrificios humanos, nigromancia, prácticas extrañas. Y van cantando lo que escribe este monolito de piedra en jeroglífico raro. ¿Qué significa? En la tumba de Riel, Cthulhu espera soñando. Más adelante, un escritor que le han llamado a investigar ve en este tema una gran novela. Un monolito extraño parecido a una secta que está esparcida por todo el mundo, ya que el investigador dice que interrogando a la gente capturada en la secta por la policía, la secta tiene sectarios por todo el mundo. Y comienza a investigar y descubre que el monolito sale de un barco. El monolito lo encuentra un barco. Un barco que se va por el Océano Pacífico y se encuentra esto. Los habitantes del barco encuentran esto, los navegantes. Esto es una ciudad que se alza en medio del océano. Una ciudad que se alza en medio del océano. ¿Qué pasa con esta ciudad? Hay un porticón gigante. La ciudad es oscura, hecha de lodo y es gigante. Hay un porticón enorme. Los marineros se adaptan al porticón y del porticón sale una bestia. Empujan un poco y de un chirrío extraño e inesperado sale una bestia. Una bestia que es muy horrible al ojo humano y de los cuales los navegantes salen huyendo. Una bestia que tiene forma de dragón, es tan grande como una montaña. Y el barco huye de ella. El barco, al no poder huir de ella, decide girar y embestirla. Vale, la embiste y la criatura se deshace, pues se vuelve a formar. Pocos segundos más tarde de embestir a la cosa, la criatura, esta se vuelve a encerrar en su prisión. Dentro de la ciudad se sumerge y el barco huye. El escritor teme por su vida. Más allá de esto, en el pueblo costero del cual venía el barco, este hombre se casa con una mujer estrafalaria. Una mujer que dicen que tiene poderes mágicos, que es capaz de controlar la mente. Sí, piernecilla, sí. Es capaz de controlar la mente y le obliga a viajar a sitios extraños. A él todo esto le encanta. Él es un estudioso de todo lo oculto. Y vive en Arkham. Arkham es una... Sí, es terror, piernecilla, espérate. Arkham es una ciudad de Estados Unidos. Famosa por su biblioteca de terror. Por sus libros, por sus tomos, por todo esto. Y este hombre es un gran estudioso sobre todo esto, sobre lo oculto. Y tener a esta mujer le encanta. Pero más adelante consigue que se aísle del pueblo. Se aísla del pueblo, va a viajar a sitios raros. En el pueblo cuchichean. La mujer dicen que lo controla. Vamos a ver cómo termina la historia. Así a menos de 3 años, vamos a empezar, ¿vale? Empezar a los 10 minutos, no está mal. Si se me escucha flojo o cualquier cosa, me lo decís, ¿vale? Hacía menos de 3 años que Derby se había casado
cuando un día de agosto llegó aquel telegrama desde Maine. No lo había visto desde hacía 2 meses antes, 2 meses. Pero había oído decir que estaba fuera, en viaje de negocios. Se suponía que Asenat, la mujer estrafalaria, estaba con él. Aunque chismosos avisados afirmaban que se encontraba con el piso superior de la casa. Aunque chismoso avisado afirmaba que se encontraba en el piso superior de la casa detrás de las ventanas de doble cortina. Habían observado las compras que hacían los criados. Fue entonces cuando el alguacil de la ciudad de Bangkok telegrafió cerca del lastimoso demente que había salido tambaleando de los bosques, barbotando fantasías delirantes y pidiendo protección. Se trata de Edward y apenas había sido capaz de recordar su propio nombre, y así como el mío y mi dirección. Chesuncook se encuentra cerca del cinturón selvático más salvaje, profundo e inexplorado de Maine, y me llevó todo el día un febril tequeteo. Encontré a Derby en el sótano con una granja lugareña oscilando entre frenesí y la apatía. Me reconoció enseguida y comenzó a soltar un torrente de palabras sin sentido y apenas coherentes. Dan, por el amor de Dios, el pozo de los Sogots, bajando las 6.000 escalones, la abominación de las abominaciones, no querría que ella se apoderase de mí. Pero me encontré allí, Ia sub Nigurat. La forma se alzó desde el altar y había otros 15 que aullaban. El ser encapuchado hablaba Kamok Kamok. Ese era el hombre secreto de Ephraim en el aquelarre. Ya estaba allí, aunque ella me había prometido que no se apoderara de mí. Ephraim en el aquelarre. Ya estaba allí, aunque ella me había prometido que no se apoderaría de mí. Un minuto antes yo estaba encerrado en la biblioteca. Y luego estaba allí, en el lugar al que ella había ido con mi cuerpo, en el asiento de la suprema blasfemia, el pozo impío donde comienza el país oscuro y guardián protege la puerta. Vi un Sogot, cambiaba de forma. Yo no podía estar allí, no debía estar allí. La mataré. Si vuelve a enviarme alguna vez, mataré a ese ser. Ella, el eso. Lo mataré con mis propias manos. Me costó 1 hora apaciguarlo, aunque al final se aquietó. Al día siguiente compré ropas decentes en el pueblo y nos volvimos a Arkham. Había desaparecido aquel frenesí histérico y estaba más bien inclinado a callar, aunque comenzó a musitar, de forma crítica, cuando el coche pasó a través de Augusta, ya que la visión de aquella ciudad despertó en él desagradables recuerdos. Estaba claro que quería volver a casa, y había cuenta de los fantásticos delirios que parecía tener acerca de su mujer, delirios debidos sin duda a una ordílica hipnótica real a la que había sido sometido. Aquí su amigo ya le está dando la razón de que su mujer le hipnotiza. O sea, su mujer tiene poderes y los está utilizando en contra de él. Y él llama a su amigo diciendo que si lo vuelve a hacer la matará. Son delirios, es real. Pensé que sería mejor que no lo hiciese. Decidí que lo más oportuno sería que se quedase conmigo durante un tiempo. Y no me importó lo que eso pudiera desagradar a Asenat. Más tarde le ayudaría con los trámites de divorcio, ya que estaba claro que había factores mentales que hacían suicida para él y tal matrimonio. Cuando llegamos a campo abierto, Derby dejó de musitar y lo dejé andando cabezadas y dormitando en su asiento mientras yo conducía. Durante nuestro pasaje, el crepúsculo por Portland retomó su musitar más inteligible. Durante nuestro pasaje, el crepúsculo por Portland retomó su musitar más inteligible. Al prestarle atención, capté un flujo de completas locuras acerca de Asenat.
Era patente lo mucho que ella había afectado a los nervios de Edward, ya que había urdido una trama completa de alucinaciones acerca de ella. Lo que acababa de sucederle, murmuró de manera furtiva, era solo el último eslabón de una larga serie. Se estaba apoderando de él y sabía que algún día no lo dejaría ya. Incluso en aquellos momentos tal vez solo abandonaba su cuerpo cuando no le quedaba más remedio, ya que aún no podía poseerlo de manera indefinida. Se apoderaba una y otra vez de su envoltura carnal e iba a indescriptibles lugares para ejecutar ritos inanerables. Y lo dejaba a él en el cuerpo de ella, encerrado en el piso de arriba. Pero a veces no era capaz de mantener esa situación y él descubría que de repente dentro de su cuerpo de nuevo, en algún lugar remoto, horrible, quizá desconocido, con frecuencia se veía abandonado donde quiera que se despertase. En ocasiones tenía que volver a casa desde tremendas distancias, buscándose a alguien que condujese el coche. Lo peor de todo era que cada vez ella se quedaba más y más tiempo en su cuerpo. Deseaba ser un hombre, ser completamente humana, y por eso se apoderaba de él. Se había percatado de la mezcla entre cerebro privilegiado y débil voluntad que había en él. Algún día se haría por completo con el control y desaparecería con su cuerpo. Y lo dejaría abandonado en esa casa femenina que no era siquiera humana por completo. Si él sabía ahora lo que pasaba con la sangre de Innsmouth, habían tenido tratos con seres procedentes del mar. Era algo horrible. Y el viejo Efraín, él había conocido el secreto y al hacerse viejo hizo algo odioso para mantenerse vivo. Quería ser inmortal. Asenat quería también lograrlo, y una demostración palpable tenía ya lugar. Mientras Derby murmuraba, me volví a mirarlo con mayor detenimiento, verificando esa impresión de cambio que ya me había dado un anterior escrutinio. Paradójicamente parecía en mejor forma de lo habitual, más duro, más desarrollado y sin esa traza de enfermicidad blandurra causada por sus hábitos indolentes. Era como si realmente hubiera estado activo y en ejercicio por primera vez en su reglada vida. Y supuse que la fuerza de voluntad de Asenat debía haberlo empujado hacia una actividad y alerta indeseadas. Pero al mismo tiempo su mente estaba en un estado lamentable, ya que farfullaba absurdas extravagancias sobre su esposa, sobre la magia negra, sobre el viejo Efraín y sobre ciertas revelaciones que me convencían incluso a mí. Repetía nombres que reconocí gracias a antiguas ojeadas que les había dado su volumen prohibido. Y alguna vez me hizo estremecer con cierta fibra mitológica consistencia de convincente coherencia, que corría a través de sus desvaríos. Una y otra vez se detenía como acumulando coraje para hacer una revelación final y terrible. Dan, ¿no te acuerdas de él? Esos ojos salvajes de la barba desordenada que nunca encanecía. Me miró una vez y nunca pude olvidarlo. Ahora es ella la que tiene esa mirada, y yo sé por qué. Él encontró la fórmula del Necromicon. No me atrevo aún a decirte cuál es la página, pero cuando lo haga podrás leerla y lo entenderás. Entonces sabrás qué es lo que me atenaza. Adentro, de un cuerpo a otro cuerpo. Quiere vivir para siempre, la chispa de la vida. Él sabe cómo romper los lazos. Puede lucir, aunque el cuerpo esté muerto. Te dará atisbos del asunto. Y puede que tú saques tus propias conclusiones. Escúchame, Dan. ¿Sabes que mi esposa se toma siempre tantas molestias para escribir esa estúpida forma? Con las letras inclinadas hacia la izquierda. ¿Has visto alguna vez un manuscrito del viejo Efraín? ¿Quieres saber por qué me estremezco cuando veo alguna de las apresuradas notas de Asenat? Le he añadido.
¿Asenat es realmente ella? ¿Por qué los hubo que dieron a entender que había veneno en el estómago de Viejo Prime? ¿Asenat es realmente ella? ¿Por qué los hubo que dieron a entender que había veneno por aquella herida? Luego me cuesta tomar el hilo. Entonces sucedió. La voz de Derby se estaba convirtiendo en un grito débil y llevaba del delirio, cuando de golpe se cortó casi con un clic mecánico. Pensé en aquellas ocasiones en mi casa, cuando su conficánico, si pone conficánico, cuidado, palabra. ¿Alguien puede buscar qué significa ¿Alguien puede buscarme lo que significa conficánico de los cojones? Pensé en aquellas otras ocasiones en mi casa, cuando sus confidencias, esto sí, porque los Gilman murmuran sobre la forma en que gritaba como un niño aterrorizado. Cuando se volvió loco y Asenat le encerró en el ático de ventanas clausuradas. Ahí donde aquella otra estuvo oculta. ¿Era de verdad el espíritu de Viejo Ephraim el que estaba encerrado? ¿Quién encerró a quién? ¿Por qué estuvo buscando durante meses a alguien de buen intelecto y de voluntad? ¿Por qué maldecía el hecho de que su hija no hubiera sido varón? Dime, Daniel Upton, ¿qué infernal cambio se perpetró en esa casa de horror, donde aquel monstruo de blasfemia tuvo a su confiada, débil y semihumana hija a su merced? ¿No fue el cambio permanente? Tal y como lo hará ella conmigo al final. Dime por qué esa cosa que se llama a sí mismo Asenat escribe de forma diferente cuando se despista. ¿Por qué no puede distinguir entonces su escritura de la de...? Entonces sucedió. La voz de Derby se estaba convirtiendo en un grito débil, llevado del delirio, cuando de golpe se cortó casi como un clic mecánico. Pensé en aquellas otras ocasiones en mi casa, cuando sus confidencias se había detenido de manera tan abrupta, y como entonces yo fantaseaba con que alguna oscura onda telepática, producto de la fuerza mental de Asenat, estaba obrando para obligarlo a guardar silencio. Esto, empero, era algo de completamente diferente y sentí infinitamente más terrible. El rostro a mi lado se retorcía y se convertía en casi irreconocible por un momento, al tiempo que todo el cuerpo se veía estremecido, como si todos sus huesos, órganos, músculos, nervios y glándulas se estuvieran reajustando para un cambio general de postura, tensiones y completa personalidad. No sabría decir, aunque quisiera, dónde residía el supremo horror, aunque me veía sumergido por una avasalladora oleada de repugnancia y repulsión, como una sensación congelante y petrificadora, ajena y anormal, por lo que mi apretón sobre el volante se hizo débil e incierto. La figura sentada a mi lado se parecía menos a mi amigo de toda la vida que a una monstruosa intrusión del espacio exterior. Se trataba de alguna condenable y por completa maldita concreción de desconocidas y malignas fuerzas cósmicas. Me había desconcertado por un momento, pero al instante siguiente mi compañero había cerrado el volante y trataba de obligarme a cambiar los asientos. Se había hecho ya muy oscuro. Las luces de Portland había quedado muy atrás, por lo que no pude ver mucho de su rostro. El resplandor de sus ojos, empero, era fenomenal y comprendí que debía hallarse ahora en aquel estado extrañamente enérgico, tan discordante con su habitual forma de ser, del que mucha gente se había percatado. Parecía extraño e increíble que el apático Edward Derby, que nunca fue capaz de imponerse y jamás aprendió a conducir, tratara de apabullarme y hacerse con el volante de mi propio coche.
Pero era eso precisamente lo que estaba sucediendo. No habló durante algún tiempo y sumido en aquel inexplicable horror, me alegré de que así fuese. Al resplandor de las luces de Bideford y Sacó, vi cómo apretaba con firmeza la boca y me estremecí ante el fulgor de sus labios. La gente tenía razón, se parecía condenadamente a su esposa y al viejo Ephraim. Cuando se hallaba en ese estado, no me asombré de que tal cosa desagradase a la gente. Había desde luego algo antinatural y diabólico en todo aquello y sentí sobremanera un siniestro elemento debido a los estrambóticos desvaríos que había estado escuchando. Ese hombre, al que toda la vida había conocido como Edward Pickman Derby, era un extraño, una intrusión de alguna especie procedente del negro abismo. No habló hasta que nos vimos en un oscuro tramo de carretera, y cuando lo hizo su voz me resultó por completo desconocida. Era más profunda, firme y decía de la que yo lo conocía, y su acento, pronunciación estaban totalmente cambiados, aunque recordaban de forma vaga y remota bastante perturbadora algo que no fui capaz de ubicar. Había, pensé, una tasa de una ironía profunda y genuina en su timbre. No era la ironía ostentosa, desenvuelta y sin sentido propia de los jóvenes sofisticados que solía afectar a Derby, sino algo enervante. Me pregunté cómo había recuperado el control tan pronto, después de aquel ataque de balbuceos colmados de pánico. Espero que no tengas en cuenta el ataque que acabo de sufrir, Upton, me dijo. Ya sabes cómo están mis nervios y confío que puedas perdonarme cosas así. Te estoy enormemente agradecido, por supuesto, por venir a traerme a casa. Ese comando es tan solo mío, trenero. Y también espero que seas capaz de olvidar cualquier loco desatino que haya podido estar diciéndote sobre mi mujer. Y sobre cualquier otra cosa en general. Esto es lo que pasa por absorberme en un campo como el mío. Mi filosofía está llena de conceptos extraños y cuando la mente está agotada, cuece toda clase de espejismos. Me tomaré un descanso. Es muy probable que no nos veamos durante algún tiempo y no necesita echar la culpa a Senat por ello. Este viaje ha sido un poco extraño, pero de todo tiene una explicación muy sencilla. Hay ciertos restos indios en los bosques del norte, monolitos de piedra y cosas así, que tienen su importancia en el folclore, y a Senat y yo los hemos estudiado a fondo. La búsqueda ha sido dura y he perdido la cabeza. En cuanto esté en casa, enviaré a alguien a buscar el coche. Un mes de reposo me pondrá de nuevo a punto. No recuerdo con exactitud qué parte tuve en la conversación, ya que la acomodadora lejanía de mi compañero de viaje colmaba toda mi conciencia. Mi sentimiento de elusivo horror cósmico crecía por completo, así que al cabo de un rato estaba en un estado casi de delirio. En mi ansia por acabar el viaje, Derby no se atrevió a devolver el volante y yo me congratulé de la velocidad con que dejábamos atrás Portsmouth y Newburyport. En la bifurcación, allá donde la ruta principal se dirigía tierra adentro y sortea a Innsmouth, casi temí que el conductor tomase la desoladora carretera costera que llevaba a ese lugar maldito. No lo hizo, sin embargo se lanzó con rapidez pasando Rollur e Ipswich hacia nuestro destino. Llegamos a Arkham antes de la medianoche. Encontramos las luces aún encendidas en la vieja casa Crowninshield. Derby dejó el coche con una apresurada repetición de gratitud y yo conduje solo hacia casa, lleno de un curioso sentimiento de alivio. Había sido un viaje terrible, y tanto más en cuanto yo no sabría decir por qué había sido horrible.
y no me lamenté por la advertencia de Derby, lo que frecuentaría mi compañía, que no frecuentaría mi compañía durante largo tiempo. Hombre, cualquiera. Los 2 meses siguientes estuvieron plagados de rumores. La gente decía haber visto cada vez más ocasiones a Derby en su estado enérgico. Y Asenat apenas atendía a las escasas visitas. Tuve tan solo una visita a Edward, cuando vino brevemente al coche de Asenat, ya devuelto de donde quiera que lo hubiese dejado en Maine, para llevarse algunos libros que me había prestado. Se hallaba en ese nuevo estado, y se detuvo solo lo suficiente como para decir algunas frases de cortesía. Estaba claro que no quería discutir conmigo cuando se hallaba en tal condición, y me percaté que ni siquiera se molestaba en hacer la vieja llamada de 3 dedos al tocar la aldaba de la puerta. Lo mismo que aquella noche en el coche. Sentí un horror débil e infinitamente profundo que no podía explicar, así su rápida partida fue para mí un prodigioso alivio. A mediados de septiembre se ausentó durante una semana y algunos del grupo decadentista de la universidad hablaban con conocimiento de causa acerca del tema. Daban a entender que iba a reunirse con un conocido líder de una secta expulsado de Inglaterra, que había establecido su cuartel general en Nueva York. Por mi parte, no podía quitarme de la cabeza aquel extraño viaje desde Maine. La transformación que había presenciado me había afectado profundamente y me descubría una y otra vez envolviendo sobre el asunto, así como sobre el extremo horror que me había inspirado. Pero lo más extraño de los rumores era que los que hablaban sobre los gimoteos se oían en la vieja casa de Crowninshield. La voz parecía ser la de una mujer y algunos de los testigos más jóvenes afirmaban que era como la de Asenat y escuchaban solo a raros intervalos. A veces se detenían como si los hubieran acallado. Se habló de una investigación, pero todo quedó en nada cuando Asenat apareció públicamente y habló largo y tendido con gran número de conocidos, disculpándose por la reciente ausencia y hablando de pasada acerca del colapso nervioso y la histeria sufridos por un invitado de Boston. Nadie vio como al invitado, nunca al invitado, pero la aparición de Asenat acalló cualquier rumor. Luego todo se complicó cuando las autoridades afirmaron que 1 o 2 veces los lamentos tenían la voz de un hombre. Una tarde de octubre escuché la familia llamada de 3 y 2 en la puerta delantera. Al abrir yo mismo encontré a Edward, la que no había visto desde el día en que se sentó a deliberar. En ese terrible viaje Chesuncook, su rostro estaba crispado por una mezcla de extrañas emociones, en las que el miedo y el triunfo parecían disputarse el puesto, y miró furtivamente por encima del hombro. Cuando cerré la puerta a sus espaldas, me siguió desmayadamente hacia el estudio y me pidió un whisky para templar los nervios. No le pregunté, sino que esperé a que quisiera contarme lo que había venido a decirme. Al cabo aventuró alguna información con tono estremecedor. Asenat se ha marchado, Dan. Mantuvimos una larga conversación anoche. Sin la presencia de los criados, me dio una palabra que dejaría de apoderarse de mí. Me dio su palabra de que dejaría de apoderarse de mí. Por supuesto, me he tomado mis medidas. Tengo ciertas defensas ocultas de las que nunca te he hablado. No le quedó más remedio que aceptar. Aunque estaba hecha una auténtica furia, hizo las maletas y se largó para Nueva York.
con el tiempo justo para tomar el tren de las 8:20 para Boston. Supongo que la gente hablará, pero no puedo hacer nada al respecto. No necesitas mencionar que haya habido problema alguno. Tan solo di que has salido para realizar un viaje. Lo más probable es que se instale en una de esas horribles sectas. Espero que se vaya al oeste y pida el divorcio de cualquier forma. Tengo su palabra de que se irá lejos y me dejará en paz. Ha sido horrible, Dan. Estaba hurtando en mi cuerpo, expulsándome. Hacía de mí un prisionero. Yo fingía dejarle hacer, pero me mantenía en guardia. Pude planearlo con sumo cuidado, porque ella no podía leerme la mente, ni de manera literal ni en detalle. Todo lo que podía captar en mí era una especie de sentimiento generalizado de rebeldía, y siempre supuso que me tenía inerme. Nunca creyó que pudiera ser la norma de su zapato. Pudo guardar 1 o 2 hechizos en la manga, pero guardó 1 o 2 hechizos en la manga. Recordamos que este hombre ha leído muchos libros de magia oculta, de misterio y de cosas así. Es un erudito en este tema. Derry miró hacia atrás y me sirvió un poco de más de whisky. Liquidé cuentas con esos malditos criados. Esta misma mañana, en cuanto ella se fue, se mostraron reacios e hicieron preguntas, se marcharon. Son de su misma clase, gente de Innsmouth, y eran uña y carne con ella. Espero que me dejen en paz. No me gusta la forma en que se reían al marcharse. Tengo que buscar a unos cuantos puedas de los antiguos criados de papá. Me los traeré de nuevo a casa. Supongo que piensas que estoy loco, Dan, pero la historia de Arcade da pistas de cosas que respaldan lo que te he contado. Y lo que voy a contarte, has presenciado uno de los cambios. También en tu coche después de que te hablase de Asenat, aquel día volviendo a casa desde Maine. Fue entonces cuando se apoderó de mí y me echó de mi cuerpo. Lo último que recuerdo del viaje fue que estaba tratando de contarte qué es exactamente esa diablesa. En ese momento se apoderó de mí y en un instante estuve de vuelta a casa, en la biblioteca donde me habían encerrado esos malditos sirvientes. Y en ese maldito cuerpo diabólico. No es ni siquiera humano. Has de entender que fue ella con quien volviese a casa. Ese lobo famélico en el interior de mi cuerpo. Tuviste que percatarte de la diferencia. Me estremecí cuando Derby hizo una pausa. Y me había percatado de la diferencia. Aunque cómo aceptar una explicación tan desquiciada como esa. Pero el discurso de mi alterado visitante se hacía cada vez más extraño. Tengo que ponerme a salvo. He de hacerlo, Dan. Ella quería apoderarse definitivamente de mí el día de Todos los Santos. Iban a realizar una guerra más allá de Chesuncook. Yo el sacrificio lo había sellado todo. Se habría hecho conmigo para siempre. Y ella había sido yo, y yo ella. Por siempre, demasiado tarde. Mi cuerpo habría sido suyo de manera definitiva. Quedaron unas pocas páginas, Christian. Ella habría sido hombre, completamente humano, tal y como deseaba. Supongo que se me habría quitado de encima, dado muerte a su propio cuerpo antiguo conmigo dentro, tal y como ya hizo antes, tal y como ella o ello ha hecho ya. El resto de Edward en ese momento se desfiguró atrozmente y se acercó de manera inquietante al mío, al tiempo de que su voz se debilitaba hasta convertirse en un susurro. Has de saber lo que ella te insinuó en el interior del coche, que ella no es Asenat, sino que en realidad es el mismo viejo Ephraim. Lo sospechaba desde hace 1 año y medio, y ahora lo sé cierto. Su caligrafía lo delata. Cuando no está en guardia a veces garrabateaba una nota, con una escritura que es exactamente igual a los manuscritos de su padre, punto por punto, y a veces dice cosas que nadie excepto el viejo como Ephraim puede decir. El cambio de cuerpo con ella cuando sintió la inminencia de la muerte. Ella era la única que pudo encontrar con el cerebro apropiado y la voluntad lo suficientemente débil.
tomó de manera permanente su cuerpo, tal como ella casi hizo con el mío, y luego envenenó la vieja carcasa en la que la había confinado. ¿No has visto el alma del viejo Efraín resplandecer en esos ojos diabólicos docenas de veces, y en los míos cuando ella controlaba mi cuerpo? Mi susurrante interlocutor estaba resollando y se detuvo a tomar aire. No dije nada, y cuando volvió a hablar, su voz era casi normal. Aquello que me vino a la cabeza era un escaso claro de manicomio, pero no sería yo quien lo mandase allí. Quizás el tiempo y el estar libre de Asenath lo curasen. Desde luego queda claro que le iban a quedar nunca más ganas de tontear con el ocultismo morboso. Te contaré más después, necesito un buen descanso. Ahora te diré algo de los prohibidos horrores en los que me introdujo, algo de los horrores inmemorables que incluso ahora se incumban en apartados rincones, merced a unos pocos monstruosos sacerdotes que se mantienen con vida. Hay gente que sabe cosas del universo que nadie debería saber, y puede hacer cosas que tampoco nadie debería. He estado metido en ello hasta el cuello, pero se acabó. Hoy mismo quemaría ese condenado Necromicon y todos los demás libros si fuese bibliotecario de la Universidad de Miskatonic. Pero ella ya no puede apoderarse de mí ahora. Tengo que abandonar esa maldita casa tan pronto como me sea posible. Volver al hogar me ayudará. Espero, porque necesita tu ayuda. Ya sabes, esos diabólicos criados. Si la gente se vuelve demasiado curiosa acerca de Asenath, entiende que no puedo darle su dirección. Y hay ciertos grupos místicos, ciertos cultos. Comprende que pueden malinterpretar nuestra ruptura. Aunque ellos tienen ideas y métodos condenadamente curiosos, sé que puedo contar contigo. Si algo sucede, aún si tengo que confesarte un montón de cosas que te harán estremecer. Dejé que Edward se quedase esa noche y durmiera en uno de los cuartos de invitados, y a la mañana siguiente parecía más tranquilos. Discutimos ciertas posibles disposiciones para su mudanza a la mansión Derby, y confiaba en que no demorase mucho el traslado. No me visitó la tarde siguiente, pero lo vi con frecuencia durante las siguientes semanas. Hablábamos tan poco como nos fue posible sobre cosas extrañas y desagradables, pero discutimos sobre la reforma de la vieja casa Derby, sobre el viaje de Edward. Había prometido hacer con mi hijo, conmigo mismo, el verano siguiente. No hablábamos apenas de Asenath, consciente como era de que el asunto lo torturaba de forma notable. Hubo abundantes rumores, desde luego, pero no se produjeron novedades en la que respecta la extraña servidumbre de la vieja casa Provincial. Lo único que no me gustó fue lo que dejó caer en su arrebato de expansión, en el banquero Derby, en el club Wisconsin, acerca de los cheques de Edward. Enviaba regularmente a Moses y Abigail Sargent, así como a Eunice Watson en Innsmouth. Aquello tenía todo el aspecto de un chantaje de algún tipo, ejercido por aquellos sirvientes malcarados, y él no me había mencionado para nada el asunto. Yo estaba deseando que llegase el verano y las vacaciones de Edward y mi hijo para poder así llevarme a Edward a Europa, ya que enseguida descubrí que no mejoraba tan rápido como yo había esperado, y a veces había un punto de histeria en sus ocasionales muestras de alegría desmedida, al tiempo que sus arrebatos de miedo, desesperación eran además aún demasiado frecuentes. La casa Derby quedó acondicionada en diciembre, pero Edward retrasaba la mudanza una y otra vez. Aunque aborrecía y procedía a odiar la casa Crowrichel, estaba al mismo tiempo extrañamente atado a ella. No daba muestras de comenzar a empacar y se inventaba toda clase de excusas para retrasar la marcha. Cuando yo lo indicaba, procedía
indescriptiblemente espantado. El mayordomo de su padre, que había vuelto a su lado junto con otros criados de la familia, contratados de nuevo, me dijo un día que sus ocasionales moredores de la casa, y sobre todo por el sótano, le parecían extraños y malsanos. Me pregunté si Asenat no le habría estado escribiendo cartas turbadoras, pero el mayordomo me respondió que no había llegado ninguna en el correo con aspecto de ser de ella. Cuando Derby se colapsó, una noche, estando de visita en mi casa, yo estaba... Gracias, Cristian. Fue en Navidades cuando Derby se colapsó. Una noche, estando de visita en mi casa, yo estaba comentando acerca de nuestros proyectos viajes del verano, cuando él de repente soltó un grito y saltó de su mejilla. Cuando su cara de miedo e incontrolable, un pánico y un espanto cósmico, tal como las más profundas cimas de pesadillas pueden provocar en un cerebro cuerdo. Mi cerebro, por Dios, Dan, está tirando de mí, desde el más allá, golpeando, arañando, esa diableza, a una hora Efraim, Kamoj, el pozo de los Shogots, Ia, Subnigurat, la cabra del centenar de retoños, la llama, más allá del cuerpo, más allá de la vida, en la tierra, Dios mío. Lo hice volver a su pesadilla, a su silla, y lo vi a trasquear un poco de vino. Apenas su frenesí decayó hasta la lerda apatía. No se resistió, pero sus labios seguían moviéndose como si hablase consigo mismo. Entonces comprendí que se estaba tratando de decirme algo y acerqué a mi oído a su boca tratando de captar débiles palabras. Una y otra vez está tratando de volver a hacerlo. Tendría que haberlo sabido. Nada puede tener esa fuerza, ni la distancia, ni la magia, ni la muerte. Se abalanza una y otra vez, sobre todo por la noche. No puedo liberarme, es horrible. Por Dios, Dan, si tan solo pudiera saber cuán horrible es. Cuando se hundió en el estupor, lo acomodé entre almohadones y dejé que se deslizase en un sueño normal. No llamé a ningún médico, ya que sabía que se decía de su estado mental y deseaba dar, a ser posible, una oportunidad al curso natural de las cosas. Se despertó a medianoche y lo llevé a una cama de arriba, pero a la mañana siguiente había salido de la casa con sigilo, y su mayordomo, cuando telefoneé, me dijo que estaba en la suya paseando inquieto por la biblioteca. Edward se desmoronó a partir de entonces con rapidez. Volvió a visitarme, pero yo iba a todos días a sus casas. Estaba siempre sentado en su biblioteca mirando al infinito y con un aire de anormal escucha. A veces hablaba racionalmente, pero siempre sobre asuntos triviales. Cualquier mención a su problema o planes futuros o a Senat le provocaba de nuevo el frenesí. Su mayordomo me contó que sufría espantosos ataques por la noche, en el transcurso de los cuales podía llegar a lacerarse. Tuvo una larga conversación con su médico, su banquero y su abogado, y por último el doctor, que lo visitó acompañado de dos especialistas. El ataque causado por las primeras preguntas fue violento y lastimoso, y el manicomio de Arkham me nombraron albacea suyo, y cada semana lo visitaba 2 veces, al borde de las lágrimas, al oír sus gritos salvajes, sus espantosos susurros y aquellas repeticiones temibles e incansables de frases como tuve que hacerlo, se apoderará de mí, abajo de la oscuridad, madre, Dan, sálvame. No podía saber qué esperanzas de curación tenía, aunque trataba de ser optimista. Edward tenía que disponer de una casa, por si salía de aquel trance. Así que envié a sus criados a la mansión Derby, que de haber estado alguna respecto a la casa Crosswinchell, como sus complicados artefactos y sus colecciones de objetos por completo inexplicables. Lo único que hice fue enviar a la criada Derby a quitar el polvo de las habitaciones principales.
una vez por semana y ordenarle al encargado de la calefacción que encendiese fuego en esos días. La pesadilla final se produjo en la Candelaria, procedida como en cruel ironía por un falso destello de esperanza. Una mañana a últimos de enero me llamaron del manicomio para informar que Edward había recobrado la razón de manera repentina. Su memoria estaba dañada, según me dijeron, pero su cordura estaba fuera de toda cuestión. Por supuesto, había de quedarse algún tiempo en observación, pero podía salir más allá de toda duda. Vaya por Dios, ¿y esta recuperación? O sea, estaba el hombre ahí, se apoderará de mí, me está tirando. Y al día siguiente está bien. Dicen que está bien y que va a salir. Vamos a leer más. De no surgir contratiempo, quedaría en libertad en plazo una semana. Me precipité hacia allí sumido de manera de felicidad, pero me detuve atónito cuando una enfermera me llevó a la habitación de Edward. El paciente se levantó a saludarme tendiendo la mano con una sonrisa cortés, pero en un instante vi que su personalidad ahora era esa enérgica que había parecido desplazar su verdadera naturaleza, aquella personalidad resoluta que había encontrado tan vagamente horrible y de la que el propio Edward me había una vez jurado que era la arma intrusa de su esposa. Tenía los mismos ojos llameantes, igual que Asenat y el viejo Ephraim, y la misma boca decidida, y cuando habló pudo sentir aquella misma ironía espantosa y sutil en su voz, la profunda ironía tan preñada de potencial malignidad. Esa era la misma persona que había conducido mi coche en mitad de la noche hacía 5 meses. La persona a la que no había visto desde aquella fugaz visita, cuando olvidó la llamada que siempre hacía y que provocó tales miedos nebulosos en mí. Ahora me colmaba con el mismo sentimiento brumoso de blasfemo alejamiento e inefable rechazo cósmico. Me habló afablemente acerca de las disposiciones de su salida y no me quedé sino a sentir, pese a algunos notables huecos que había en su mente reciente. Aún así noté en todo aquello había algo terrible e inexplicable, equívoco y anormal. Había horrores en todo aquel asunto que yo no llegaba a alcanzar. Aquella era una persona cuerda, pero era de veras el Edward Derby a quien yo había conocido, y en caso contrario, ¿quién o qué era? ¿Y dónde está Edward? Debía ser libre o quedar confinado de burla abismal en cuanto decía esa criatura, y los ojos iguales que los de Asenat relampeaban con una burla atípica y desconcertante. Cuando decía algo sobre la reciente liberación de un confinamiento especialmente estrecho, no supe cómo comportarme y me alegré de marcharme. Cualquiera nos alegraría de irse. Todo ese día y el siguiente me devané los sesos pensando en ese asunto que había ocurrido. ¿Qué clase de cerebros miraba al exterior a través de esos ojos extraños en el rostro de Edward? No podía pensar en nada aparte de ese enigma brumosamente horrible, y resultaron infructuosos mis esfuerzos para concentrarme en mi trabajo habitual. A la mañana siguiente me llamaron del hospital para decirme que no se había producido cambios en el recuperado paciente, y al llegar la noche yo estaba al borde del colapso nervioso, un estado que admito, aunque otros dirán que se tiñó todo cuanto vi después. No tuvo nada que comentar a tal respecto, con la salvedad que ninguna locura por mi parte podría explicar toda la evidencia. Fue de noche, luego la segunda, cuando me vi atrapado por un horror tremendo y completo que lanzó mi espíritu a un pánico negro y atenasador, del que nunca ya me liberé.
Comenzó con una llamada telefónica justo antes de la medianoche. Yo era el único que estaba levantado y descolgué sonoliento el receptor de la biblioteca. No parecía haber nadie al otro lado y estaba a punto de colgar e irme a casa, cuando mis oídos captaron un débil atisbo de sonido al otro lado. Estaba alguien tratando de hablar con grandes dificultades mientras escuchaba, creí oír, una especie de borboteo semilíquido clup 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 clup, que transmitía una extraña sugerencia de palabras y divisiones inarticuladas e inteligibles. Dije, ¿quién es? La única respuesta fue clup 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 clup. Lo único que pude pensar es que aquel sonido era mecánico e imaginando que podía deberse a un teléfono roto capaz de recibir pero no de emitir. Añadí, no pude oírle. Mejor cuelgué y llamé información de inmediato. Oí cómo colgaban en el otro lado. Esto, como he dicho, sucedió antes de la medianoche. Cuando rastrearon la llamada, se descubrió que procedía de la vieja casa de Crossbeach, aunque hacía su buena medida semana desde que la tocara la criada Iraí. Solo pude dar indicios de que se encontró en la casa el desorden de una remota despensa del sótano, las huellas, la suciedad, el armario saqueado con premura, las desconcertantes manchas en el teléfono, el desmañado uso de papel de escritorio y el detestable olor que le impregnaba todo. La policía, pobres necios, tienen sus pequeñas teorías engreídas y están aún buscando aquellos siniestros criados despedidos. Que se largaron en mitad de tanto alboroto. Hablaban de una infernal venganza por lo que había pasado y que me habían incluido a mí debido a que era el mejor amigo y conserje de Edward. Idiotas. ¿Se imaginan que esos bufones embrutecidos podrían haber pergeñado ese manuscrito? ¿Creen que podían haberme traído más tarde? Estaban ciegos a los cambios que había operado en ese cuerpo. ¿Qué fue Edward? En lo que a mí respecta, estoy ahora seguro de que todo lo que Edward Derby me contó era cierto. Hay horrores más allá del confín de la vida, sobre los que nada sospechamos, y a veces las súplicas de un malvado los atraen a nuestra esfera. Ephraim Asenat, ese demonio, los convocó y atraparon también a Edward, como hicieron conmigo. Puedo tener la certeza de estar a salvo. Esos poderes sobreviven a su forma física. Al día siguiente, por la tarde, cuando salí de mi postración y fui capaz de caminar y hablar con cierta coherencia, fui al manicomio y lo maté a tiros, por el buen de Edward y del mundo. Pero ¿cómo pudo estar seguro en tanto no haya sido incinerado? Están guardándose el cuerpo para que distintos doctores le hagan estúpidas agnosias. Pero soy yo la opinión de que hay que quemarlo. Tienen que incinerarlo. A ese que ya no era Edward Derby. Cuando lo titoree, me volveré loco si no lo hacen, puesto que yo seré el siguiente. Pero mi voluntad no es débil, y no me dejaré carcomer por los terrores que abollucen en torno. Primero Ephraim, luego Asenat y luego Edward. Y quién sabe ahora, no me expulsarán de mi cuerpo, no me cambiaré por ese cadáver titoreado del manicomio. Pero permítanme explicarles de una manera coherente algo de aquel horror final. No hablaré de lo que la policía insiste en desdeñar, las historias sobre ese ser encogido, grotesco y hediondo con el que se cruzaron al menos 3 transeúntes en High Street, junto antes de las 2, y la naturaleza singular de las pisadas en ciertos lugares. Solo diré que justo así a las 2 sonaron tanto el timbre como el plomo del llamador, ahora con un replique alternado e incierto, como una especie de débil desesperación a todos los toques. Eran los de la vieja llamada
de 3 dedos de Edward. Sacando de un sueño profundo, mi mente se precipitó de un torbellino derby en una puerta, y recordando el viejo código, la nueva personalidad no lo recordaba. ¿Habría vuelto de repente Edward a su antiguo estado? Porque parecía ahora a mi puerta con tales muestras de tensión y prisas. ¿Lo habían liberado antes de tiempo? ¿Se había escapado? Quizá pensé, mientras me echaba un albornoz encima y me lanzaba bajo su regreso al viejo carácter. Había tenido lugar entre frenesí y violencia, revocando el veredicto de cordura y llevándolo a una desesperada fuga en busca de la libertad. Fuera lo que fuese lo que había sucedido, era mi amigo Edward y mi obligación era ayudarle. Cuando vi la puerta sumida en la negrura por los olmos, un golpe de aire insufriblemente fétido estuvo a punto de hacerme caer. Me debatí, presa de las náuseas, y en el primer instante apenas llegué a distinguir la encogida y jorobada forma de los peldaños. Los toques habían sido los de Edward, pero ¿qué era esa parodia extraña y empequeñecida? ¿A dónde debía haberse ido Edward? Su llamada había sonado algo un segundo antes de que abriera la puerta. El visitante portaba uno de los abrigos de Edward. Bajo casi tocaban el suelo y las mangas, aunque enrolladas cubrían las manos. Llevaban la cabeza cubierta por un sombrero encasquetado y ocultaban el rostro tras una bufanda de seda negra. Mientras yo me adelantaba inseguro, la figura dejó de escapar un sonido semilíquido como el que había escuchado por el teléfono, glup glup, y me tendió un papel grande, cubierto de escritura, pinchado al extremo de un lápiz. Había, aún tambaleándome por los efectos de aquel hedor morboso e insoportable, así el papel y traté de alzarlo a la luz del umbral. Sin duda alguna era la letra de Edward, por lo que había escrito cuando estaba bastante cerca para llamar a mi casa, y porque el manuscrito era tan torpe, tosco y tembloroso, no pude sacar nada en claro de la débil penumbra. Regresé al vestíbulo, seguido mecánicamente por la encanijada figura. Aunque ésta se detuvo en la puerta interior, el olor singular mensajero era verdaderamente horripilante y confié, como así sucedió, a Dios gracias, en que mi esposa no despertara y se encontrase conmigo. Aquí tenemos la figura del hombre que le da una carta a la casa del pobre y asustadizo amigo. Entonces, al leer el papel, sentí que flaqueaban piernas y que todo se ponía negro. Cuando recobré el conocimiento, estaba en el suelo con esa maldita hoja aún en mi mano, rígido de miedo. Esto es lo que decía: Dan, ve al manicomio y mátalo, extermínalo. No es ya Edward Derby, se apoderó de mí esa Senat, y ella lleva muerta ya 3 meses y medio. Te mentí al decir que se había marchado. Yo la maté, tuve que hacerlo, fue de repente, pero estábamos solos, y yo me encontraba en mi cuerpo con un candelabro. Le hundí el cráneo, se habría apoderado de mí para siempre la noche de todos los santos. Le enterré en la más profunda despensa del sótano, bajo viejas cajas, y lo limpié todo. Los criados sospecharon a la mañana siguiente, pero tenía a su vez secretos que guardar, y no se atrevieron a sacudir a la policía. Los dejé allí, los alejé de mí. Por Dios sabe que ellos y otros de su culto son capaces de hacer. Continuemos. Durante un tiempo pensé que todo estaba arreglado, pero luego sentí esa atracción en mi mente. Sabía que era. Debía haberlo recordado. Un alma como la suya, como la de Asenat, es medio independiente y perdura tras la muerte, tanto como dura el cuerpo. Se está apoderando de mí, haciendo el cambio de cuerpo conmigo, usurpando el mío y poniéndome en ese cadáver enterrado en el sótano. Yo sabía lo que iba a pasar. Por eso tuve un colapso y tuvieron que encerrarme en el manicomio. Entonces sucedió.
y me encontré atrapado en la oscuridad, en la podrida casa de Asenat, en el sótano bajo las cajas, allí donde la dejé, y supe que ella debía de estar en mi cuerpo, en el manicomio de manera permanente, ya que había pasado la fiesta de todos los santos y el sacrificio habría tenido lugar, aún sin su presencia. Cuerdo y dispuesto a salir, convirtió en una amenaza para el mundo. Yo estaba desesperado y aún así logré abrirme paso al exterior. Estoy demasiado consumido para hablar. No puedo usar el teléfono, pero aún puedo escribir. Lo fijaré a algo y te daré estas últimas palabras de aviso. Mata a ese diablo, si es que aprecia la paz y la seguridad del mundo. Hay que enseñarlo, si no lo hace seguirá sirviendo a un cuerpo a otro para siempre. Y no puedo decir qué hará. Aniquila la magia negra, Dan. Es un asunto diabólico. Adiós. Has sido un gran amigo. Cuéntaselo a la policía, no importa lo que crean. Siento mucho verte mezclado en todo esto. Descansaré en paz dentro de poco. Esta cosa no puede averbarme ya mucho más. Espero que leas esto y matas a ese ser. Mátalo. Pero solo más tarde llegué a leer la segunda mitad del texto, ya que me desmayé al final del primer párrafo. Desvanecí de nuevo cuando vi a Oí y olí lo que había en el umbral, allá donde el aire cálido lo había alcanzado. El mensajero no se movería ni tendría conciencia ya nunca más. El mayordomo más resistente no se desmayó ante lo que encontró en el vestíbulo por la mañana. En vez de eso llamó a la policía. Cuando llegaron ya me había llevado arriba, a la cama, pero la otra masa yacía allí donde se derrumbó, donde se había derrumbado por la noche. Los agentes tuvieron que taparse la nariz con pañuelos. Lo que al final encontraron dentro de las ropas de Edward, entrañamente abrigadas, era en su mayor parte un horror licuado. Había también huecos y un cráneo aplastado. La identificación dental dejó sin lugar a dudas que esa calavera era de Asenat. Vale, hasta aquí el libro.